Seguro que alguna vez nos hemos planteado qué pasa con esas deudas viejas, ¿no? Ese préstamo a un amigo que nunca se devolvió, una factura que se quedó en un cajón, ¿se esfuman? ¿Desaparecen sin más? Bueno, pues resulta que el derecho tiene un nombre para esto, y es prescripción. Vamos a ver qué es exactamente y sobre todo cómo funciona. A ver, la pregunta del millón es, ¿una deuda puede durar para siempre? O sea, ¿tiene el acreedor un derecho eterno para reclamar? La respuesta, como casi siempre en derecho, tiene su miga. Es mucho más interesante de lo que parece a simple vista, así que vamos a ello. Y para que todo esto quede súper claro, vamos a usar una historia. Una muy simple. Tenemos a Juan, que le presta dinero a su amigo Pedro. Pasan los años, pero Juan no dice ni pío. No reclama el dinero. ¿Qué pasa ahí legalmente? Bueno, pues la historia de Juan y Pedro nos va a servir de guía en todo este lío. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Empezamos con la deuda olvidada, luego vemos qué es la prescripción, cómo va eso del reloj que mide el tiempo, cómo se puede parar y poner a cero, y acabaremos con las deudas que, simple y llanamente, nunca mueren. Empezamos por el principio, la deuda olvidada. Vamos a poner las piezas sobre la mesa para entender este puzzle legal. Seguimos. ¿Qué es exactamente la prescripción? Y un pequeño spoiler, seguramente no es lo que la mayoría tiene en la cabeza. A ver, técnicamente la que nos importa aquí es la llamada prescripción negativa. Y fijaos bien en la definición, porque tiene tela. Dice que es un medio para que el deudor se libere de la obligación por el paso del tiempo. Pero la palabra clave es medio. ¿Cómo funciona ese medio? Ahí está el kit de la cuestión. Y aquí es donde está el lío y la confusión general. Ojo, que esto es lo más importante. La gente cree que pasado un tiempo, ¡puf!, la deuda desaparece. Pues no, no es magia. Lo que pasa en realidad es que el deudor consigue, por así decirlo, un escudo, una defensa legal que puede usar si le reclaman. La deuda no muere, no se esfuma. Lo que nace es el derecho del deudor a defenderse con la prescripción. Mirad, esta frase lo deja clarísimo. Si Juan lleva a Pedro a juicio después de, pongamos, 15 años, y Pedro se queda callado, no dice, oiga, que esto ha prescrito, el juez le va a condenar a pagar, sí o sí. La prescripción es como un comodín, hay que sacarlo y ponerlo sobre la mesa. Si no lo usas, es como si no lo tuvieras. Vale, vamos con el reloj de la prescripción. La pregunta es obvia, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pues la regla general, la que se aplica si no hay otra más específica, es de 10 años. 10. Para la gran mayoría de obligaciones y deudas personales. Este es el tiempo que tiene que correr en el reloj para que el deudor pueda levantar su escudo de la prescripción. ¿Y cuándo empieza a contar ese reloj? Pues muy fácil, desde el preciso instante en que la deuda es exigible, o sea, desde el primer día en el que el acreedor podría haber ido al juzgado a reclamar. En nuestra historia, el día después de la fecha límite que tenía Pedro para devolverle el dinero a Juan. Tic-tac. Pero mucho cuidado. Esto de los 10 años no es una verdad absoluta, ¿eh? Para nada. La ley es muy lista y pone plazos mucho más cortos para cosas específicas. Por ejemplo, como vemos aquí, si hablamos de pensiones o alquileres, son 5 años. Si es por daños de un accidente, por ejemplo, baja a 2 años. Y bueno, fijaos en el caso de daños por perros de caza, solo 30 días. Así que hay que mirar cada caso con lupa. Venga, seguimos que esto se pone interesante. Vamos a ver cómo se puede pausar y reiniciar el reloj. Porque sí, este reloj no siempre corre sin parar. A veces se le da al pause, que es la suspensión, y otras veces se le da al reset, que es la interrupción. Y la diferencia entre una y otra es abismal. A ver si queda claro. La suspensión es como darle al pause a una canción. Si han pasado 3 años de los 10, se para. Y cuando se le vuelve a dar al play, sigue contando desde el año 3. Pero la interrupción es darle al botón de reiniciar. Da igual que hayan pasado 9 años y medio. ¡Pum! Todo ese tiempo se borra y el contador vuelve a cero. Empieza de nuevo a contar los 10 años desde el principio. Entonces, ¿cuándo se le da el pause? Pues la ley lo hace en situaciones muy especiales, donde no sería justo que el tiempo siguiera corriendo. Fijaos, entre cónyuges o entre padres e hijos mientras los hijos son menores. Es lógico, ¿no? No se espera que una esposa demande a su marido o un padre a su hijo. La ley protege esas relaciones y por eso congela el tiempo. Y para reiniciar el reloj, ¿qué hay que hacer? Pues básicamente hay 2 maneras. La primera, que el acreedor se mueva, que vaya al juzgado y reclame. Con eso, reset. Y la segunda, que el propio deudor haga algo que signifique que reconoce la deuda. Por ejemplo, si manda un email diciendo sí, te lo debo, ya te pagaré, o incluso si hace un pequeño pago a cuenta. Cualquiera de esos gestos, ¡zas!, pone el contador a cero otra vez. Volvamos con Juan y Pedro para que se vea claro. La deuda vencía el 1 de enero de 1990. Ahí empieza a correr el reloj de 10 años. Pasa el tiempo. Y el 5 de julio de 1992, Juan va al juzgado.
¿Qué pasa en ese momento? Interrupción, se aprieta el botón de reset. Los 2 años y medio que habían pasado, a la basura. Y un nuevo plazo de 10 años empieza a contar desde cero, desde ese mismo día. Así que la nueva fecha de prescripción sería el 5 de julio de 2002. Y llegamos a la última parte, lo que nunca prescribe. Porque sí, hay cosas que están por encima de este reloj. Hay obligaciones que son para siempre. Exacto. Hablamos de obligaciones que son imprescriptibles. Son la gran excepción a toda esta historia de los plazos. La ley las considera tan fundamentales que las protege, las blinda, para que no caduquen jamás, pasen los años que pasen. Y el ejemplo por excelencia, el más claro de todos, es la obligación de dar alimentos, es decir, la pensión alimenticia, por ejemplo, para los hijos. El derecho a reclamar lo necesario para vivir, eso no prescribe nunca. Es una protección tan básica y tan esencial que el paso del tiempo no la puede tocar. Entonces, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La prescripción es un escudo, no una espada. No destruye la deuda, no la fulmina. Simplemente le da al deudor una defensa que puede usar o no. Es un derecho que nace por la pasividad del acreedor. Pero si el deudor no levanta ese escudo en un juicio, la deuda sigue ahí vivita y coleando, y se la pueden reclamar. Y esto nos lleva de vuelta a nuestra historia. Ahora que las reglas del juego están claras, imaginemos que Juan le reclama el dinero a Pedro después de 15 años. ¿Cuál sería el movimiento correcto para Pedro? La ley le da una carta, un escudo. Pero usarlo, bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad?